Hoy traigo otro vídeo con historias que llegó directo a nuestro correo. Cada una de estas historias es tratada con mucho cuidado por mi parte, para mantener esa atmósfera escalofriante sin exponer a nadie que confió en nosotros para contar lo que vivió. Creo lo que dicen estas personas, pero no tengo forma de demostrar si es cierto o no. Entonces depende de ti creerlo o no, ¿de acuerdo? Oye, ¿cómo te va? Me llaman Juan, pero ese no es mi verdadero nombre. Les pedí que no lo contaran porque a mi esposa no le gusta mucho exponerse. Pero tengo muchas cosas que contar, y fue cuando descubrí este canal que decidí enviar mi historia. Suena como sacado de una película, pero te prometo que realmente sucedió. Siempre he sido del tipo que se asusta fácilmente. Cualquier ruido extraño me pone la piel de gallina desde que era niña. Y mira la ironía, terminé convirtiéndome en sepulturero. Así es, un tipo lleno de miedo trabajando en Minomete, un cementerio. Viene de familia. Mi padre y mi abuelo también lo hicieron toda su vida. Está en la sangre, ¿verdad? Miedo también. Durante el día reinaba el silencio. Limpié, cuidé las tumbas, hice todo hermoso para los visitantes. Pero fue por la noche cuando el negocio mejoró. Yo era el responsable de las rondas. Tenía que caminar por el cementerio cuando todo estaba oscuro, en silencio. Y el silencio nocturno en un cementerio no se parece al de ningún otro lugar. Es más pesado, más frío. Parece que hasta el viento sopla de otra manera. Al principio fue solo ese escalofrío en mi espalda, esas ganas de caminar más rápido y salir de allí rápidamente. Pero luego comencé a ver cosas. ¿Sabes cuando crees que viste algo por el rabillo del ojo? ¿Una figura, una sombra? Así es, sucedió todo el tiempo. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más claro se volvía. Una noche vi a un hombre parado, cerca de una de las tumbas más antiguas. Él simplemente siguió mirándome. Cuando parpadeé, desapareció. Ese día llegué a casa sintiéndome extraña, con la piel de gallina. Pensé que me estaba volviendo loco. Pero las cosas empeoraron, porque las figuras no se quedaron solo en el cementerio. Empezaron a aparecer en casa. Interés. Comenzó con esa sensación de que alguien estaba a mi lado mientras dormía. Me despertaba asustada y veía una figura parada cerca de la cama. Cuando encendí la luz no había nada. Hablé con mi esposa, pero me dijo que era simplemente cansancio, que estaba trabajando demasiado. Pero no fue cansancio, fue real. Empecé a tener miedo de dormir. Intenté permanecer despierto tomando café, pero siempre terminaba quedándome dormido. Y fue en ese momento cuando la figura regresó. Una noche ella no desapareció cuando me desperté. Él se quedó allí, mirándome. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no obedecía. Solo cuando logré encender la luz, todo desapareció. A partir de entonces me di cuenta de que necesitaba ayuda. Fui a ver a un cura y le conté todo. Me escuchó atentamente y dijo que tal vez eran almas que no habían descansado adecuadamente, que tal vez necesitaban oración. Yo estaría de acuerdo con cualquier cosa, así que acordamos tener una misa en el mismo cementerio. La noche de la misa, el cielo estaba pesado, lleno de nubes. El viento parecía susurrar entre las tumbas. El sacerdote oró. Arrojó agua bendita y yo me quedé allí sosteniendo un rosario con las manos temblorosas. Sentí paz por unos momentos, pero no duró. Cuando todo terminó, regresé solo a un rincón del cementerio donde siempre sentí algo más fuerte. Era el lugar más oscuro y aislado. Encendí algunas velas a mi alrededor, como para protegerme de la oscuridad. Me arrodillé y traté de hablar con lo que estaba allí. Le pedí que me dijera lo que quería, que yo solo quería ayudar. En el momento en que terminé de hablar, un fuerte viento barrió el lugar. Las velas parpadearon y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, todas se apagaron a la vez. Todo se volvió oscuro, completamente oscuro. Y entonces, en el silencio lo sentí. Había algo allí conmigo, algo que ya no quería ocultarse. De repente el aire se volvió frío, como si alguien se hubiera acercado mucho a mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentí el sonido resonando por todo el cementerio. Quería huir, pero sentía las piernas atascadas. Y entonces escuché un extraño susurro proveniente de todos lados. No era una voz normal, era algo viejo, enojado, como si estuviera enojado. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Tropecé, me levanté de todas formas y salí corriendo sin mirar atrás, aún con la sensación de que alguien me observaba. Fui directo a un pequeño cuarto donde guardaban herramientas como palas y azadones. Entré. Cerré la puerta de golpe e incluso empujé un armario pesado para bloquearla. En el interior, el olor a tierra y óxido era desagradable, pero me daba una sensación de seguridad.
Me quedé allí acurrucada en un rincón, escuchando el viento golpeando la ventana, y al rato la lluvia comenzaba a caer. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. Me preguntaba si esa cosa del cementerio me seguiría hasta allí. La noche parecía que no iba a terminar nunca, pero poco a poco la luz del día empezó a asomar, débilmente, por la ventana sucia. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el cristal, sentí que podría ser seguro salir. La luz me calmó un poco, pero lo que viví esa noche nunca abandonó mi mente. Llegué a casa exhausto, con todo el cuerpo doliendo. Ni siquiera me quité los zapatos, simplemente me tiré en la cama y me desmayé. Pero aunque dormí, mi mente no descansó. Tuve sueños muy extraños y muy reales. En la primera apareció frente a mí un hombre con mirada seria, casi enojado, y me señalaba un lugar, como si me estuviera guiando. Seguí ese gesto y vi algo muy extraño. Un carrito hecho con un viejo frigorífico lleno de latas y cartones, y al lado varias personas tiradas en el suelo, quietas como si estuvieran dormidas. O algo peor. Antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, el sueño cambió. Ahora estaba frente a una casa antigua, justo enfrente de un negocio que conocía. En el porche, una señora lloraba mucho, sentada en una mecedora. En la pared, un cuadro con dos hombres con expresión seria. Uno de ellos era igual al primer sueño que me mostró el camino. Me desperté con el corazón acelerado, respirando profundamente, sin saber si todavía estaba soñando o no. Todo estaba tan claro en mi cabeza que parecía real, y entonces me di cuenta. Tal vez eso era una señal, como si alguien estuviera tratando de contarme una historia, un grito de ayuda. El sol ya estaba saliendo cuando decidí que necesitaba seguir con esto. Era como si me hubieran puesto una misión en las manos. Salí de casa con la imagen de esa casa viva en mi cabeza. Recordé las tiendas de enfrente, lo que me ayudó a encontrar el lugar. Cuando llegué tuve una sensación extraña, como si ya lo supiera todo. Me quedé allí frente a la puerta de la casa con el corazón acelerado. Aplaudí y pronto apareció una pareja de ancianos. Me miraron con recelo, por supuesto. No sabía ni cómo empezar a hablar, pero decidí contarlo todo de una vez. Hablé de las cosas extrañas del cementerio, de la figura junto a la cama, de los sueños. La señora estaba un poco asustada, no parecía saber qué pensar. Pero me interrumpiste y me preguntaste cómo era la imagen que vi. Intenté recordar cada detalle y describí al hombre de mi sueño. Cuando terminé, la señora empezó a llorar. Con voz ahogada dijo que se trataba de su hijo mayor, que ya había fallecido. En ese momento el aire se volvió más pesado, parecía como si una verdad largamente mantenida hubiera salido a la luz. Me invitaron a pasar y fue ahí que empezaron a contarme todo. La historia fue triste. El hijo mayor, llamado Paulo, y su hermano Renato siempre han sido muy unidos. Cuando crecieron, abrieron un negocio juntos. Al principio todo iba bien, las ventas iban bien, incluso consiguieron crecer. Pero un día el contador advirtió que el dinero estaba desapareciendo. Paulo decidió investigar y acabó pensando que su hermano estaba robando. La pelea fue fea, llena de acusaciones. Renato quedó tan herido que dejó todo y se fue. Desapareció. Paulo continuó con el negocio, pero nunca se sintió en paz. Años más tarde descubrieron que quien robaba era un ex empleado. Cuando Paulo se enteró, quedó devastado. La culpa lo destruyó por dentro. Empezó a beber, cada vez más intentando olvidar. Vivía arrepentido y decía que solo quería encontrar a su hermano para pedirle perdón. Pero no tuvo tiempo. Una noche, muy borracho, cruzó la calle sin ver venir un coche. Murió allí mismo, cargando con ese arrepentimiento. La señora me miró con los ojos llenos de tristeza y dijo que siempre sentía que Paulo todavía estaba ahí, tal vez tratando de arreglar lo que había quedado sin resolver. La historia fue pesada. Salí de allí con el corazón pesado pensando que todavía faltaba una pieza. En el sueño había visto el lugar donde podría estar Renato. Necesitaba confirmar antes de decirle algo a la pareja. Fui al lugar de la visión, que era una zona urbana donde mucha gente pasaba todo el día, pero no vi ninguno de los recolectores que esperaba encontrar. Pregunté a los comerciantes y me dijeron que sí. Era común que hubiera vendedores ambulantes allí, pero en esa época muchos iban a la playa, donde los turistas dejaban muchas latas. Tan pronto como llegué a la playa, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en mi pecho. Estaba nervioso, pero también lleno de esperanza. El cielo estaba pintado de naranja, con el sol ocultándose al fondo, y las olas del mar iban y venían muy lentamente. La gente ya estaba saliendo, recogiendo sus cosas y volviendo a casa.
Caminé por la arena, mirando atentamente cada rostro, tratando de encontrar a alguien, hasta que lo vi. Más adelante había un hombre que empujaba un carrito hecho con partes de un refrigerador viejo, igual al que había visto en mi sueño. Estaba recogiendo latas del suelo. Se podía ver que había experimentado muchas cosas difíciles. Su rostro estaba lleno de marcas del tiempo y tristeza, como si llevara una enorme carga dentro de su pecho. Me acerqué despacio, con cuidado, para no asustarlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, llamé: «Renato». Se giró rápidamente, asustado, con una mirada confusa. «¿Me conoces?», preguntó con voz ronca. Le expliqué que no, que realmente no lo conocía, pero que muchas cosas extrañas me habían llevado hasta allí. Me senté junto a él en la arena y comencé a contarle todo. Hablé de las figuras que aparecieron en el cementerio, la figura al lado de mi cama, y cómo un sueño me mostró exactamente ese lugar donde estábamos. Le conté sobre la pelea entre él y su hermano Paulo, y cómo eso los separó a ambos. Renato escuchó en silencio, con mucha atención. Cuando dije el nombre de Paulo, se quedó pensativo, como si algún recuerdo profundo hubiera regresado. «Paulo, hermano mío, te extraño mucho», susurró, más para sí mismo que para mí. Luego, con voz un poco temblorosa, dije que Paulo descubrió demasiado tarde que quien estaba robando su tienda no era Renato. Y después de eso intentó encontrar a su hermano para disculparse, pero no hubo tiempo. Paulo acabó bebiendo mucho, intentando olvidar el dolor, y una noche lo atropellaron. No sobrevivió. Cuando Renato escuchó esto, sintió como si el mundo se le cayera encima. Bajó la cabeza y miró al mar, como si intentara encontrar una respuesta en las olas. Empezó a llorar suavemente. Me fui pensando que me odiaba, y murió pensando que nunca lo perdonaría. Dijo, casi sin voz. Ya había llegado la noche, y la luz de la luna calmaba todo, pero él parecía un hombre destrozado, con el corazón herido, recordando un dolor que nunca se iba. Me contó cómo fue su vida después de la pelea. Una vida difícil, llena de soledad y arrepentimiento. Nos quedamos allí hablando largo rato, hasta que el cielo se llenó de estrellas. Derramó todo. Aunque la tristeza no desapareció, parecía que sacarla de su pecho lo hacía sentir más ligero. Después de esa conversación me di cuenta de que necesitaba más que nada volver a conectarse con sus padres. Al principio tuvo miedo, se notaba. Después de todo llevaba muchos años desaparecido. Pero él estuvo de acuerdo. Al día siguiente fui a recogerlo a un parque infantil cerca de la playa, donde solía dormir. Él estaba allí, sentado en una banca, con una bolsa de plástico con las pocas cosas que tenía. Cuando me vio parecía nervioso, ajustando y revolviendo su bolso, como si eso pudiera ayudar a calmar su mente. De camino a casa de sus padres, miró por la ventana como si lo viera todo por primera vez. El barrio donde creció le afectó. Cuando llegamos frente a la casa, se quedó quieto respirando profundamente. Sus padres salieron, curiosos por el auto estacionado allí, pero no reconocieron a su hijo de inmediato. Tantos años, tantos cambios. Renato salió del auto con esa misma bolsa de plástico en las manos. Se quedó quieto. Se hizo un enorme silencio. Los padres lo miraron tratando de entender quién era ese hombre. Fue entonces cuando su madre lo reconoció. Se le llenaron los ojos de lágrimas y corrió hacia él con los brazos abiertos. El abrazo que compartieron los dos fue de esos que lo dicen todo sin tener que decirlo. El padre también se acercó, más comedido pero con los ojos húmedos. Los tres se abrazaron allí durante un largo rato, como si quisieran pegar todos los pedazos rotos de ese pasado difícil. Su madre llevó a Renato a la casa, prometiéndole comida caliente y un lugar para dormir, cosas que no había tenido en mucho tiempo. Vi todo desde lejos, con el corazón lleno. Sabía que allí comenzaba un nuevo capítulo. La familia estaba nuevamente unida y aunque el camino aún era largo, ya se había dado el primer paso. Sobre Paulo, desde que ayudé a decir la verdad, nunca más volví a ver figuras, ni sentí esas presencias extrañas. Creo que de alguna manera logró descansar. Y yo también cambié. Empecé a ver las cosas de otra manera. Entendí que a veces los fantasmas que más nos asustan son solo historias sin resolver, esperando una oportunidad de paz. Y cuando les ayudamos a encontrar este descanso, también encontramos el nuestro. Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, imagínate las próximas por venir. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta luego.